Y ahora yo quería responder esta pregunta que dio origen a lo que es el título de este video. Miren, fíjense, acá está toda la pregunta, está en el canal, está en la pestaña comunidad, pueden entrar a mirarlo si quieren. Y dice así, vean esto. José Sánchez dice, buenas tardes, Faraón. Mi pregunta es, si realmente un practicante de un sistema de defensa personal no tendría nada que hacer con un peleador de MMA. Bueno, en mi criterio, en mi concepto, no tendría mucho que hacer. Mi opinión. Un practicante, y yo cuando vos me decís acá, un practicante de sistema de defensa personal, yo me imagino el vecino de mi casa que practica Krav Maga, o el de más allá de 2 casas por medio que practica una especie de CQC o de defensa, imagino eso. Ese enfrentándose a mi primo que pelea MMA amateur, que hace 10 años que entrena MMA y que pelea MMA y ha hecho boxeo también y tiene bases de judo, pero se dedicó al MMA. Eso es lo que yo entiendo como pregunta. Bueno, en mi criterio no tiene nada que hacer. El de MMA lo va a sopapear. Ahora vamos a extendernos. Y acá continúa. Porque en los videos que hay se ve claramente que el practicante del sistema está limitado de manera similar cuando un peleador de MMA quiere solamente boxear con un boxeador profesional. José Sánchez, ¿en qué video viste vos? Porque mirá que, créeme que yo tengo horas y horas de observación y de investigación y de búsqueda en internet en todos los idiomas. Y no he visto ningún video de una pelea de un practicante de defensa personal, llamale Krav Maga, llamale CQC, llamale Casey, contra uno de MMA. No vi ninguno. He encontrado Wing Chun contra karate, karate contra taekwondo, Wing Chun contra MMA, MMA contra kickboxing, boxeo contra muay thai. He encontrado de todo. Ahora, de defensa personal que diga Krav Maga contra MMA, no he visto nada. No he encontrado nada. Por favor, si alguien sabe de alguno, que me lo haga ver. Pero además, por otro lado, también lo que decís acá es que el practicante de sistema de defensa personal está limitado, como que tiene limitaciones a la hora de pelear con uno de MMA. ¿Cuáles son esas limitaciones? Ahora vamos a eso. Me planteo la situación. Él dice, si un boina verde, de acá es que viene el título del video, si un boina verde peleara en la jaula con John Jones debe ser, probablemente el boina verde se ha vencido. Sí, yo creo lo mismo. Derrotaría, John Jones lo derrotaría sin dudarlo, yo no tengo dudas. La pelea de MMA que tanto nos gusta, al final, son solo un espectáculo. ¿Qué pasaría si el boina verde peleara en la calle con John Jones? Bueno, ahora lo analizamos. ¿No representan las MMA una pelea real? Me lo pregunta. ¿Los sistemas de defensa personal están siendo infravalorados? Bueno, él me pregunta, ¿las MMA son solo espectáculo? Y sí y no. O sea, las MMA son un espectáculo para quienes lo miramos, pero quienes están dándose de porras de dentro de la jaula no son un espectáculo. Un espectáculo que es desde los actores hasta los observadores es la WWE, la lucha libre. Eso es un espectáculo de los dos. Ahora las MMA son un espectáculo para quienes observamos. Quienes están adentro, créeme vos que están en riesgo de vida. Y les duele, no son un espectáculo para ellos. Y después lo que me preguntaba acá, ¿los sistemas de defensa personal están siendo infravalorados? Desde mi opinión están siendo sobrevalorados. Oh, ¿qué locura estás diciendo? Ahora lo voy a explicar. Voy a dar mis argumentos. Para mí están siendo sobrevalorados, no infravalorados. Bueno, ahora sí voy a empezar a desglosar un poco sobre lo que acabo de un poco de hablar. No paran de dejar mensajes. A ver, déjenme ver qué hay. La cosa que si el boina verde pelea en la calle, ahí entra, bueno, está. No sé, sí, están dando sus opiniones. Están dando sus opiniones. Si ustedes me permiten, les pido que no me den las opiniones ahora, para que yo pueda leerlos después que dé la mía, y así por lo menos les doy importancia, porque de lo contrario no les voy a contestar porque estoy así. Les voy a dar mi opinión. Luego ustedes
me dan la suya. Veamos lo siguiente. Vamos a diferenciar dos cosas distintas, que aunque una proviene de la otra, son dos cosas distintas. Esto es un practicante de un sistema de defensa personal y esto es un militar. Son dos cosas distintas. Un practicante de sistema de defensa personal puede ser Juan Pedro, que empezó a practicar Krav Maga, por decirte uno, que hay un montón. Lo nombro porque es el más conocido, pero hay un montón. Empezó a practicar Krav Maga y hace, yo que sé, 1 año, 3 años, 5 años que practica Krav Maga. Y esto es un militar. Esto es un militar. Que lo que pasa es que normalmente nosotros hacemos la asociación porque Krav Maga, al igual que la mayoría de los sistemas de defensa personal, la mayoría, no todos, porque Jeet Kune Do no, por ejemplo, provienen de militares. Entonces uno asocia sistema de defensa personal con militares, pero hay que apartar los tantos, porque el sistema de defensa personal ha perdido la milicia y los que lo entrenan no son militares. Y el decir que no son militares implica mucha cosa, como por ejemplo el entrenamiento, la psicología, la preparación, mientras que los militares, sea que practiquen o no sistema de defensa personal, llámele Krav Maga o como quieran llamarle, además practican otras cosas, hacen boxeo, hacen MMA. Los militares del mundo, la gran parte de ellos, se dan de guantes en un ring que generalmente están en los cuarteles militares. Se dan de guante y pelean en el suelo. Se pegan, se noquean, se lastiman. ¿Me explico? Entonces, un militar es otra cosa totalmente distinta a un chavo, a un pana que practica un sistema de defensa personal en calle Boulevard y Dos Naciones al 35, 1 hora por día, 3 veces a la semana, y que se lo enseña un militar retirado, ponele, o que se lo enseña a un instructor que la línea viene de militares. Es completamente distinto, totalmente distinto. ¿Por qué es distinto? Porque el militar, si bien sabe esas técnicas que luego se enseñan de que tomo acá, que saco acá, que pego acá, que allá, pero el militar tiene experiencia en la vida real, en los mamporros, en los guantes, en el dolor. ¿Por qué? Porque hacen boxeo, porque hacen MMA, porque se revuelcan en el suelo a tortazos con los otros militares, porque es parte del entrenamiento. ¿Me explico? Entonces después, por más que vos veas cómo él pelea, solamente utilizando esas técnicas que normalmente resultan ser al final en la vida real poco funcionales, igual que las artes marciales tradicionales, no vas a llegar al nivel de él porque no haces lo otro. Sería muy diferente si en una escuela de defensa personal, llamémosle Krav Maga, CQC o lo que sea, adicionalmente hicieran boxeo, sambo, kickboxing, MMA, y quisieran sparring al contacto. Porque entonces la persona tendría las técnicas estas que supuestamente hay que aplicar en un momento determinado, pero además tendría ese baño de realidad que sabría lo que es pegar y que le pegue, fuera de una coreografía. Además la persona sabría que en la vida real es todo impredecible y dejaría de largar esos comentarios pedorros, ridículos de que, no, porque en la vida real, yo si me tira así, le agarro así, le tomo acá, lo giro, piquete en los ojos, en la tráquea, le masajeo los huevos y después, o sea, yo por ejemplo, fíjense ustedes, en este comentario que es el que tomamos de base de un amigo, porque es un amigo del canal y con todo respeto, no es esto nada contra él, simplemente tomar un pensamiento que es general. Él dice, fíjense, y escuchen bien esto porque esto es muy común. Él dice, porque en los videos que hay se ve claramente, bueno, acá yo, esto no sé dónde lo sacó, yo no sé qué video vio que se ve claramente, se ve claramente que el practicante de sistema está limitado contra el DMMA. ¿En qué está limitado? ¿En qué? En pegarle los ojos. Pim, pim, pim. Uic, uic, uic. Ah, o sea que
tu gran Kamehameha mortal, tu Genkidama mortal, es en los ojos. Pic, pic, pic. Si vos no podés hacer eso, estás así con esposa. No, y en la tráquea, trocot, trocot. Ah, y ni que hablar él, porque no le puede agarrar los testículos. O sea que tu sistema de defensa personal es el piquete de ojo fu, el huevo do y el gran traqueado fu. O sea, si te saco eso, estás así. No puedo hacer nada. Yo pregunto, cuando ustedes ven las técnicas, los combos, estilo Tekken, que hacen en los sistemas de defensa personal, esos combos en los que dicen, bueno, y cuando te pega así, vos le agarrás así, le sacás de acá, palanca, yugular, esto, lo otro, ¿eso no lo puede hacer en las peleas de MMA? Claro que lo puede hacer. Claro que ¿por qué no lo hace? ¿Por qué cuando el peleador de MMA le tira el golpe, el de defensa personal, no le hace ese combo? Que es, le da al lado, le agarra, el codo se lo dobla, le pega con el codo, le pega acá, lo luxa, le dobla la muñeca y después ¿por qué no lo hace? Eso no está limitado, con todo respeto. Lo único que tiene de limitante el de defensa personal en las MMA es, ojo, pic, 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 tráquea, toc, y huevo, ñec, ñec. Eso es lo único que tiene limitado. Y ese es todo el mortal. O sea, ahora, yo te pregunto, suponte tú que ellos se encuentran en la calle. Te pregunto algo. ¿Qué? ¿El DMMA no le puede pegar en los ojos también? ¿Pegar en la tráquea y masajearle los huevos? Pregunto. Y te pregunto otra cosa. En la calle, el de MMA es tan salame, tan mamadera, que este otro lo va a agarrar y va a hacer ¡pic! ¡Oh! Después la tráquea, ¡tuc! ¡Oh! Y después ¡ñec! En los huevos. O sea, es tan fácil agarrarle los huevos a la gente en la calle, a un peleador de MMA. ¿Realmente creen eso? ¿Realmente creen eso? Yo les digo, si de verdad creen eso, es porque nunca pelearon. Y nunca pelearon con alguien que sepa pelear. Habrán peleado en la escuela, en segundo grado, con el gordito de la clase que no sabía nada y que hacía el molinete así. Pero si ustedes realmente creen, les voy a dar un muy sano consejo que les va a servir como experiencia. Busquen un peleador de MMA, o un Thai boxer, o un kickboxer, o un boxeador, y escúpanlo en la cara en la calle y díganle, vamos a pelear, que te voy a agarrar los huevos y después te voy a hacer pic, pic, pic. Y háganselo. Y comprueben y corroboren por ustedes mismos que no es tan fácil. Incluso, te digo más, si vos pasás días y horas, entrenando esos combos en el que si te tiras así, lo corres acá, le agarrás acá, le doblás acá, le pegás acá, le pegás acá, lo agitás acá, lo tirás, ta. Y no lo podés hacer. No lo podés hacer porque, primero que nada, nunca viene el golpe de donde viene. Segundo, no lo agarrás, no lo agarrás. Menos que le vas a poder acercarte para agarrarle los huevos. En el momento en que vos le quisiste así manotear, acariciarle, masajearle los testículos, pero sí te hizo un agujero en la mollera de un solo guantazo. Y más en la calle, sin guantes. Entonces yo lo que creo es que falta una dosis enorme de realidad. Les falta pelea callejera. Queridos hermanos, queridas hermanas de la senda de las artes marciales, en las artes marciales tradicionales les falta calle. Les falta que le peguen con una piedra en la cabeza. Les falta enfrentarse a un boxeador sucio, callejero, de esos que no tienen nada para perder, que crecieron en zonas marginales y que empezaron a hacer boxeo para ver si podían ganar una moneda para comer. Eso les falta. Y ahí van a descubrir que la vida real, las peleas reales, no son como en los combos de Tekken, como en las películas de Bruce Lee, como no, realmente no son. Entonces, si me preguntan a mí, como es que le estaba hablando, si el de defensa personal va a tener posibilidades contra un peleador de MMA, no. A menos que, uno, el peleador de MMA sea muy malo, que ya no sería un peleador de MMA,
sería un chavo que se puso a practicar ahí, y que el de defensa personal tenga, no sé, 20 años practicando, pero que además haya hecho boxeo, haya hecho taekwondo, haya hecho MMA. ¿Me explico? Entonces ahí sí, claro, lógico, ahí sí, pero pasa que en esto estamos hablando. ¿Y qué pasa con los militares? Bueno, para empezar, aclaremos algo. En la UFC, por ejemplo, en UFC, hubieron militares, incluso marinos, no recuerdo los nombres ahora, no los recuerdo. Había un marino muy famoso que a mí me encantaba cómo peleaba, no recuerdo el nombre, pero Tim Kennedy creo que era, Tim Kennedy me parece, que entraba incluso con la boina y todo. Y nada, ganó peleas, perdió, ganó, perdió, perdió, ganó, estándar, estándar. Era boina verde, si no me equivoco, Tim Kennedy o algo así. Nada, pero nunca llegó Todo el mundo me habla, por ejemplo, de este maestro mexicano, Bruno Orozco, que Bruno Orozco diseñó un sistema de defensa personal. Bruno Orozco hace boxeo y fue militar. Y sin lugar a dudas de que Bruno Orozco habrá hecho todo tipo de guantes en la milicia y habrá hecho MMA y tiene experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no dudo, no dudo de Bruno Orozco, pero sí puedo llegar a poner en tela de juicio sus alumnos si él no los hace hacer sparring real, si solamente les enseña el combo. Porque ¿saben qué pasa? Por lo general, los militares que comienzan a enseñar sistemas de defensa personal, ellos tienen una experiencia, pero la experiencia no se transmite. La experiencia no se transmite. Nadie escarmienta en pellejo ajeno. Uno la experiencia la puede contar y la persona puede empatizar o no, pero la verdad que los golpes no se transmiten. Entonces, por más que Bruno Orozco sea el mejor y tenga muchos golpes encima, yo de él no dudo, pero de sus discípulos, a menos, y esto lo hablo porque no tengo ni idea, pero si él, y estoy seguro que él sabe bastante de esto y seguramente que los hace hacer sparring, y no solamente se debe quedar en los combos, no porque es un hombre muy habilidoso porque combinó aikido con jiu-jitsu con boxeo. Tremenda habilidad. Pero si no haces sparring, no tenés nada que hacer. Otra cosa, preguntan, si, porque las está este mito, miren, porque las MMA están sobrevaloradas porque son un espectáculo, porque en la vida real, en la calle, todo es distinto. Una pelea de MMA es lo más similar, no igual, no lo mismo, pero lo más similar que hay a una pelea callejera. A una pelea callejera. Por lo menos es más similar que hacer combos de ataque contra ataque, de defensa, combos, esos combos en el que dice, bueno, vos me atacás así y yo defiendo así. Eso es una coreografía como el ballet. Las MMA es lo más parecido a una pelea callejera. Y ahí nos salta el que me dice, no, porque si viene otro compañero y si vos te trenzás y caes Primero que nada, un mito, que esto es muy, y les va a sonar. No, porque vos fijate que en las MMA, si en la calle vos vas al suelo, te pegan. Pero ¿quién dijo que el de MMA va a ir al suelo? ¿Quién dijo que el MMA va a ir al suelo? Están confundiendo. El de MMA va a ir al suelo. El de MMA, justamente, por eso es MMA, Mixed Martial Art, artes marciales mixtas, mixtura de artes marciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo sabe pegar puñetazos, sabe codazos, sabe rodillas, sabe patadas y si la circunstancia sí lo amerita, sabe derribar y sabe pelear en el suelo y sabe salir del suelo. Pero si está arriba, porque esto lo he escuchado muchas veces, a veces lo dan como burla. No, sí, porque vos fijate que el de MMA lo va a ir al suelo y otro le va a venir. ¿Quién dijo eso?
El MMA no va a ir al suelo. Si lo llevas al suelo, él va a saber cómo salir del suelo, cómo pelear en el suelo. Pero eso es un judoka. No confundáis. Eso es un judoka o un jiu-jitsero. Pero un mixto no te va a tratar de llevar al suelo, a menos que vea que está peleando arriba, es un boxeador y que tiene más habilidad con los puños y no le está pudiendo entrar y que le va a ganar, ahí sí tiene la habilidad por ser mixto y lo va a llevar al suelo. Pero de lo contrario, no lo va a llevar al suelo. Si es un peleador mixto, sabe pelear con los puños, sabe pelear con las piernas. ¿Me explico? Entonces, ¿y es lo más parecido a una pelea callejera? Y sí, que en la calle puede pasar de que te agarran entre 5, puede pasar. Y sí, pero y bueno, pero si vos no podés con uno, menos vas a poder con 5. Y si el de MMA puede con uno, probablemente los tome de uno y pueda. O sea, pero si te agarran entre 5, siempre es muy complicado todo. Si te agarran entre 5, con más razón que tenés que saber noquear, saber dar y noquear. Voy a leer un poco los comentarios, a ver si hay alguna, a ver qué dicen con respecto a todo esto que hablé, a ver si quedó claro o si. A ver, pasa que hay, dejaron, qué cantidad de comentarios. A ver qué dice. Voy a subir hacia arriba, si les parece. Ah, la maula, qué cantidad de comentarios. A ver, ¿qué dice? Pues, Acá, empiezo. Iniciamos, bien. El Muay Thai también es MMA. No, mi amor. No. ¿Quién es? Aquiles Castro. No, el Muay Thai no es MMA. El Muay Thai es Muay Thai. MMA tiene que tener derribo y suelo. Tiene striking sin derribos. No. Lo que pasa, y en las peleas en aldeas, el tradicional, si te derriban, te apalean en el suelo igual. No. Te explico, Aquiles Castro, cuál es la diferencia o tu confusión. Te la explico. Porque de lo contrario, Sanshou también sería MMA. MMA tiene que saber suelo y el Thai boxer no sabe suelo. En las peleas tradicionales, en las aldeas que vos decís, hacen como derriban, los tiran. Y tal, bueno, y que te peguen patadas en el suelo si estás caído no es tener suelo. Suelo es saber sometimientos, o sea, derribos, sometimientos, técnicas de suelo, todas esas técnicas, pero los de Thai Boxer no, los de Thai Boxing no. Incluso los de Sanda no sabemos suelo. Tenemos que, o sea, que en mi caso que he practicado Sanda, el suelo tuve que aprenderlo por otro lado porque son muy limitadas. Bien, entonces el Thai Boxer no tiene suelo, no es MMA. A ver, ¿qué dice por acá? Depende, cualquiera puede ganar. Sí, esa es la ley primera de la vida. Esa es la ley primera de la vida. En la lucha a mano limpia sin arma está comprobado que un peleador de MMA son los más letales que existe. Y eso es lo que se ha visto, ¿sí? ¿Y por qué pelean? Porque pelean. Yo vi una demostración de Sanda y de verdad quedé sin palabras. ¿Sí? Ese Sanda es. YouTube no me notificó. Bueno, sí, de esas cosas de YouTube. Los peleadores de MMA están completos, por lo que tratar de vencerlo es algo difícil. No cualquier arte marcial le hace frente. Y lo que pasa es que en la parte de pelea real, de pelea es la evolución. Claro, están completos. Te saben con los puños, te saben con los codos, con las piernas, con las rodillas, te saben derribo, bloqueos, llaves contra llaves, te saben salir del suelo, te saben hacer suelo. Sí. No digo que es un boina verde no tenga entrenamiento, pero la mayoría de su entrenamiento es militar, no marcial, para combatir. Hay que saber combatir para pelear, hay que saber pelear dos cosas. Sí, Miguel Ortega, tenés razón. De hecho, buen punto. De hecho, esto es un mito muy frecuente. Y si hay algún militar real acá, me lo va a confirmar. Los militares no entrenan tanto para la pelea cuerpo a cuerpo, porque en realidad el militar, la pelea cuerpo a cuerpo en el campo de batalla antes era más frecuente, pero hoy casi no existe. Hoy nunca se llega al cuerpo a cuerpo. La pelea es a bala, bazooka, pistola. Es muy difícil, o sea, no gastan mucho tiempo en ser buenos con cuerpo a cuerpo los militares. Esa es la verdad, porque sería absurdo. Un militar cinturón negro décimo dan dio 2 pasos y le pusieron una bala en el pecho, o sea, no. Tener razón en lo que decís. Fuerzas especiales tienen un entrenamiento bastante diferente al de un soldado regular, sí.
Namaskar, por favor, hablen de la espiritualidad oriental y de las artes marciales en próximo video, próximos videos. ¿Qué pasa por acá? Una pregunta, Faraón. ¿Cree que el box se debería ejercer por medio de las compañías tales como se hacen en las MMA? ¿O debería de seguir regido por 4 organizaciones sancionadores? El box es todo un quilombo, es todo un relajo porque son 4 divisiones, son 4, sí, a veces un boxeador tiene como 7 cinturones distintos. A mí personalmente, a mí me parece que habría que unificar. O, de lo contrario, hacer una franquicia única que converjan todos y conocer los verdaderos buenos. Como viste, como el culturismo, que está el Mr. Esto, Mr. lo otro, Miss no sé cuánto, Body, esto, lo otro, pero después está el Mr. Olimpia. Y ahí es donde se ve el mejor de los mejores. Para mí sí habría que unificar. No digo que no puedan seguir habiendo todas las franquicias que hay, es muy difícil que no haya, pero sí, para mí sí. A ver, ¿qué dice? Si decís practicar boxeo, combinarlo con una parte del taekwondo y el judo por las dudas, ¿viste? No entendí, pero sí, está bueno combinar. Bueno, en mi experiencia de mexicano, las fuerzas especiales, gafes, nos adiestran en sambo, krav maga y judo para un resultado rápido y eficaz. Doy fe que la mezcla de esto es efectivo. Bueno, acá Yamata no Orochi dice que tiene experiencia en el ejército mexicano y que los adiestran en sambo, krav maga y judo. Me parece una excelente combinación. Una excelente combinación, porque además en sambo, si realmente hacen sambo, deben de tener sparring, combates al knockout y a la sumisión y siguen en el suelo, sobre todo por el sambo. Sí, sin duda que sí. Un militar o soldado entrena de manera diferente con el objetivo de ganar a cualquier costo y armado. Si lo ponen en una jaula bajo reglas, limita lo que ha entrenado. No estoy de acuerdo. Gremio Honor, por lo que ya he dicho, no estoy de acuerdo. O sea, ¿a qué lo limitan? ¿A qué? A ver, a cortarlo con una navaja sí lo limitan, pero después a estrangularlo. Gremio Pinar González, qué largo. ¿Cuál es la diferencia entre estrangular, matar? A ver, el de MMA estrangula, somete y viene el juez y saca. El soldado estrangula, somete, no viene el juez y mata. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el soldado vaya a la jaula, que estrangule y no va a llegar a matar porque va a venir el juez, pero ganó. No tiene sentido lo que decís, mi viejo, Gremio Pinar González. Pero pensar un poquito, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Porque el mismo golpe que mata antes noquea. Suponte tú que el soldado tenga el entrenamiento para hacer un golpe que esto no es así. Esto no es así. Un golpe preciso a las 100 que mate y que le pegue acá y que explota acá. Pero él en las MMA no puede hacer eso. Le van a poner guante y que pegue acá. No lo va a matar, pero lo va a noquear y ganó. Y ahí tenemos todos campeones militares. No. Ahora, si él está preparado para pegar en los ojos, pegar en la tráquea y agarrar los testículos, y bueno, pero ¿entendés al punto al que voy? ¿Entendés por qué? No. El militar en la jaula puede hacer todo lo que sabe hacer. Armas no, obviamente. Armas no. Y después los sometimientos, llaves, estrangulamiento que él sabe hacer para matar, lo puede hacer. Lo único que no es que él va a hacer así, ¡trac! Y mató. Porque eso es con alguien que no sabe nada y con alguien que está distraído, que lo agarra de atrás y ¡trac! Le hace. Con un peleador no lo va a hacer así. Pero es una técnica probable, él puede hacer así y tratar de hacerlo. El peleador de MMA no se va a dejar. Y cuando vea que ya no puede más, va a llamar y el juez lo va a sacar y no llegó a matarlo. No estoy de acuerdo. De acuerdo, la cosa es que si el boina verde pelea en la calle, ahí su entrenamiento de boina verde se puede adaptar tipo a agarrar botellas, palos, ladrillos o todo tipo de objetos contundentes. Sí, pero yo no sé si un boina verde... Sí, está bien. Sí, le va a tener que ganar con palos, ladrillos y botellas. Lo cual no quiere decir que un peleador de MMA no pueda agarrar un palo, un ladrillo y una botella.
No es que diga, el peleador de MMA es tan limpio y tan que cuando él agarre un palo, un ladrillo, una botella, le va a decir, te voy a ganar con una Yuji Oshige Gatami. Digo, pero puede ser sí que tenga un poco más de chance con un palo, un ladrillo, una botella. A mí lo único que me importa es que enfrentaron a Chan. No entendí nada. Vamos a esperar que haga las explicaciones. Renegado totalmente de acuerdo. Renegado totalmente de acuerdo con sus opiniones. Bueno, qué cantidad de comentarios. Voy a bajar en los últimos, a ver qué dicen. Bajé a los últimos. Bueno, tiene razón en la lucha de piso respecto al Muay Thai, pero aún así que se refería a que el Muay Thai no tienen que golpear cuando estaban en el suelo. No, bien, sí, no entendí. Tanto los escenarios, las motivaciones de uso de arma de entorno son totalmente distintas. Sí, son totalmente distintas los escenarios, las motivaciones, pero una pelea es una pelea. Y lo que pasa es que siempre toman como que en una pelea callejera, el DMMA va a buscar el juez y va a buscar... El DMMA va a ser tan sucio y tan peleador como no hay una ventaja significativa. Y si no me den la razón, busquen, o sea, lo que pasa es que no hay peleas reales. Si son jóvenes, miren, yo le voy a hablar de mi experiencia muy brevemente. Esto lo aprendí después que me pegaron bastante en la calle. ¿Está? Por eso lo digo. Esto lo aprendí después que me pegaron bastante en la calle. Porque desde que tengo 7 años empecé a practicar un estilo de Kung Fu tradicional, en el cual, cuando estaba en cinturón rojo, a punto de pasar a negro, se me ocurrió la brillante idea de ir a practicar boxeo en un club de acá de mi ciudad. Y me cambió totalmente el panorama. Y me pegaron dentro de las reglas del boxeo. Y me di cuenta de que estaba totalmente mal. Pero como yo era joven, me salí de la escuela de boxeo y seguí creyendo en la fantasía de que lo que pasa que en la calle es distinto porque yo le hago así, lo agarro así, le agarro así, le agarro así. Afortunadamente, cuando llegué a la escuela, mi Sifu hizo un escarnio público conmigo y 2 amigos más que fuimos los que fuimos a hacer boxeo. Que aquellos que se van a las escuelas de boxeo, que está mal, porque no tienen que hacer, porque tienen dudas, que esto, que el otro. Y la verdad que nos cayó tan mal que estuvimos un tiempo más y nos terminamos yendo de la escuela y fue lo mejor que pudimos hacer. Porque eso me llevó a conocer un maestro de Pak Mei, de Chow Li Fat, y eso me llevó a conocer el Sanda. Y ahí me cambió totalmente la perspectiva. Después de que, y en mis tiempos en la calle se peleaba mucho. Hoy no se puede pelear en la calle porque te matan. Pero en mis tiempos se peleaba mucho, más limpio. Más que un palo, más que un cinto con hebilla grande, más que una cadena, no te sacaban. Como mucho terminabas como tengo, unas cuantas cicatrices de cadenazos, de cinto, no sé si se ve por acá de los cintazos, que me quedó la púa del cinto metida, pero más de eso no pasaba. Si te agarraban en el ojo, te lo vaciaban, pero no era cosa de muerte. Hoy no podés porque te pegan un balazo. Pero entonces, todo ese tipo de cosas me pasaron porque yo estaba cegado, con que no, porque si en la vida real es distinto, porque yo agarro así, y después era totalmente antifuncional. El sanda hasta cierto punto fue lo que me cambió la perspectiva y el boxeo. Hoy tengo 40 años, hoy no voy a salir a pelear con nadie. Ni voy a ir a pelear MMA ni nada porque ya se me pasó el tren, ya con 40 años ya está. Pero si son jóvenes, si ustedes son jóvenes y tienen una duda de esta y siguen cegados en eso, el único consejo que les puedo dar es, ya las palabras y la lógica no les entra, pues hagan que le entre la vida real. Desafíen a un boxeador, vayan a un club de boxeo, y no les digo a un peleador mixto, porque es más peligroso y ahora les voy a decir por qué. Desafíen a un boxeador y díganle, la verdad que tengo ganas de darme con vos. Y va a pelear con ustedes, en la calle, sin guantes, porque yo en la calle soy letal. Y el boxeador va a pelear, si son unos malarreados. Son malarreados, van a pelear, les va a pelear. Peleen. Y comprueben a ver si pueden hacer el que está acá. Prueben. ¿Y saben por qué les digo que el peleador mixto es más peligroso? Porque el boxeador es mal arreado, pero como mucho les va a llenar la cara de tatuajes temporales. Pero el peleador mixto, donde lo hagan enojar porque ustedes le peguen y el tipo les dé unos guantazos y después lo lleva al suelo, capaz le quiebra el codo.
y ahí ya estamos hablando de que los moretones pasan, pero una fractura de codo como esta, no sé si la ven, Ude Gishigi Yushigatame, una fractura de codo como esta expuesta, duele más y cuesta más, cuesta mucho más. Entonces, si aún siguen en duda, vayan y prueben. Y ya está, y déjense de tanta la y filosofía, es así. Vence quien mejor esté preparado. Eso está en la tapa del libro. Eso estaba en la tapa del libro. Y quien tenga más experiencia en la vida real. Soldado está enfrentado para matar y el peleador está entrenado para competir. Dale. Sin strike, sin grappling y sin mucho sparring, ninguna persona le va a salir nada ni en un ring en la calle. No, nada. Víctor, nada. Tenés razón. No le va a salir nada. Por más que tenga una biblioteca metida en la cabeza de que va y practica el ataque, contraataque y defensa, si no tiene calle, si no tiene ring por lo menos, no calle. Si no tiene, no le va a salir. ¿Qué más dice por acá? Pues claro que te pegaron con reglas de boxeo si no sabías boxear y no hay peleas reales limpias. Claro, sí, sí, pero ¿sabes qué? Moisés, me pegaron en boxeo porque no sabía boxear, tenés razón, pero ¿sabes cuál es el tema? En la calle me vivían pegando, a mí y a todos mis compañeros, porque el boxeador tiene mucho más herramientas y recursos para la calle, y no porque sus técnicas sean mejor, sino porque está acostumbrado a pegar y a que le peguen. Por eso. Pero yo salía con la filosofía, no, lo que pasa es que las reglas son distintas y me cambiaron el enfoque y yo lo hubiera agarrado acá. Y yo decía, no, lo que pasa es que me ganó porque no me deja usar las piernas. Ese es el tema. Y después iba a la calle y me enfrentaba con un chamorro que no sabía nada, me enfrentaba con este, que no sabía nada, que era un padre infeliz. Y claro, yo iba y le pegaba, y yo le ganaba, y sí no sabía nada, y yo salía victorioso. Pero después me enfrentaba con este, que mínimamente sabía boxear, o que mínimamente hacía Muay Thai, y no tenía ni chance. Ya algo no funcionaba, algo no andaba. Insisto, el sanda fue lo que me cambió. Dime, Faraón, ¿mi maestro de karate seguirá en condiciones para entrenarme después de un derrame cerebral y que se volviese un ermitaño y se aislara en su fin? Ah, no sé. Un derrame cerebral. Y no, ahí tendría que ser Dios yo para saberlo, no. Al final depende de la persona y la percepción de la situación. Depende de la persona, la percepción de la situación y de la experiencia en la vida real. Y la experiencia en la vida real. Si no se dio de mamporro, aunque sea en un ring. Hot Shot. Esta polémica se parece a la del box contra Wing Chun de la época de Jeet Bam. Sí, sí, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Aunque yo creo que el box de la época de Jeet Bam tendría que andar muy mal, como para que el Wing Chun le ganara. ¿Qué querés que te diga? Porque si vos hoy pones un experto en Wing Chun con un experto en boxeo, ya hemos visto lo que pasa. Ya hemos visto lo que pasa. Y lo hacen en peleas callejeras. Por eso es que yo cuando miro la película y veo la historia digo, ¿cómo habrá sido realmente? Porque, ¿y cuánto de realidad y cuánto de cuento chino? Porque para que tendría, o capaz que el boxeo era muy malo, no sé. Saludos de Bolivia, te sigo desde hace años cuando cerraron tus dos canales, los gimnasios, qué experiencia aquella cuando nos cerraron los canales, nunca más. Los gimnasios muchos no te quieren dejar hacer sparring a menos que digan que querés competir o tenés talento para un pro. Ah, sí, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Esa es otra historia. El mejor consejo de artes marciales para pelear en la calle es no pelear. El combate es muy peligroso y debería ser un último recurso. Luis Areneda, a ver, el mejor consejo de artes marciales para la calle es no pelear. Estoy de acuerdo contigo 100%. 100%. 100%. La pelea mejor ganada es la que no se hace. Estoy de acuerdo 100% contigo. Bendiciones, mi hermano. Ahora, si esa persona que no pelea tiene todas esas fantasmitas en la cabeza
de que no, porque en la calle yo tengo la técnica, porque las MMA tienen límite, porque los militares, porque yo en la calle, si surge la situación, yo le hago así, le tengo acá, porque tengo todo un arsenal que aprendí, pero no lo uso, porque la mejor método es no pelear. Si esa persona cree eso, pues entonces que pelee y que se saque la duda, porque está viviendo en un mundo alternativo, está viviendo en la Matrix de Neo. ¿Sabe dónde está? En Narnia. Está en Narnia, no está en la vida real. Entonces ahí, que pelee y que compruebe. Pero si vamos a los hechos reales, el mejor consejo para ganar una pelea es no pelearla. Eso estamos totalmente de acuerdo. Esa es mi filosofía personal, más ahora con esta edad. Veamos si creo que ya estamos como para cerrar, si les parece. 50 minutos. Coincido con Luis. ¿Qué dijo Luis? Bueno, eso. ¿Sería mejor practicar karate combat o kickboxing? Los dos son buenos. No sé, eso va en gusto, pero ambos tienen contacto pleno. Ambos tienen contacto total. Me parece que el kickboxing tiene un poquitito más de roce. Me parece. Pero el karate combat es una buena alternativa. Y tiene, creo que más técnica, creo que el kickboxing, pero están buenos los dos, tan reales los dos. ¿Y usted cree que las artes marciales chinas eran buenas en el contexto de guerra en el que vivían y en el que no había tanta limitación legal como ahora? Sin duda que las cosas fueron buenas en su momento, adaptadas y adecuadas a las reglas. O sea, lo que pasa es que esa gente vivía en época de guerra y en la guerra no hay límite. Y las muertes en la calle no eran tan penadas, todo era distinto, sin lugar a dudas que sí. Igualmente te digo algo, creer que si sacamos las reglas ahora, entonces volvería al auge de esas artes marciales, es no creer en la evolución. Y hubo una evolución. Esas artes marciales, chinas, japonesas, coreanas, birmanas, lo que sea, fueron buenas en su momento. Hoy, si no evolucionaron, los que pelean en BKFC, me mataste, boxeo sin guantes. Ok, esos son más letales que un boxeador convencional y yo le tendría más miedo porque esos tipos que pelean sin guantes es más realista todavía que el boxeador convencional, porque vos fíjate que una pelea con guantes en boxeo, el boxeador en 9 rounds tiene un registro de no sé cuántos puñetazos en la cabeza y en la cara. Puede llegar a recibir 4.000, estoy diciendo un número cualquiera, ¿no? Pero 4.000 puñetazos en la cabeza y en la cara, porque la amortiguación del guante permite absorber, entonces lo único que hace es que la masa encefálica se golpee contra las paredes, pero no te noquea. Pero en una pelea sin guante no aguantás 9 rounds y 4.000 puñetazos, ni soñando. No. Y la vida real es así. Por eso me parece que sí. Veamos qué pasa por acá. Bueno, queridos, ¿qué les parece si cortamos por acá y seguimos con próximo tema mañana o pasado, algún otro directo? Me dejan sus preguntas, si es posible, en la caja de comentarios de este, o si no, sí, bueno, en la caja de comentarios de este puede ser, porque las preguntas que son así profundas como esta, voy a continuar contestando durante todo diciembre en directos. No les prometo que mañana vaya a ser otro directo, pero no lo descarto. Así que vamos a ver, por ahí diciembre es el mes de los directos. ¿Qué les parece? Les agradezco muchísimo por estar en este directo y aguantarme esta hora y les envío un gran abrazo.